Hola a todos, bienvenidos a esta sección donde les hablaremos sobre el libro La evaluación educativa, la escuela básica, de la autora María Antonia Casanova. Nosotros somos Nicolás, Jocelyn, Sidney, Azael, Diana y Luis. Antes que nada debemos de definir el concepto de paradigma. Según Kuhn, es un conjunto de suposiciones interrelacionadas respecto al mundo social, que proporciona un marco filosófico para el estudio organizado de este mundo. Y para Patton, una visión del mundo, una perspectiva general, un modo de desmenuzar la complejidad del mundo real. El paradigma se divide en dos, cuantitativo y cualitativo. El cuantitativo para Campbell y Stanley es el único medio de establecer una tradición acumulativa en el que cabe introducir perfeccionamientos sin el riesgo de prescindir caprichosamente de los antiguos conocimientos en favor de novedades inferiores. Y el paradigma cualitativo para Parlett y Hamilton trata de los enfoques convencionales que han seguido las tradiciones experimentales y psicométricas que predominan en la investigación educativa. Además, exponen de modo característico. En este primer capítulo hablaremos el camino por el que se ha desarrollado la evaluación. En el número 1 es la aparición de la evaluación y su aplicación al campo educativo. Término evaluación aparece a partir del proceso de industrialización que se produjo en Estados Unidos. En los primeros años, las escuelas eran canceladas como fábricas, los estudiantes como materia prima, y los conceptos educativos de conocimiento, valores y relaciones sociales se reducían a términos de neutralidad técnica y a un razonamiento estricto de medio. En este marco surge el moderno discurso científico en el campo de la educación, que va a incorporar términos tales como tecnología de la educación, diseño curricular, objetivos del aprendizaje o evaluación educativa. Los test ofrecieron al profesorado el instrumento definitivo para poder cuantificar científicamente las capacidades y el aprendizaje rendimiento del alumno. En el segundo punto, la evolución conceptual de la evaluación. Para Ralph Tyler, la evaluación es el proceso que permite determinar en qué grado han sido alcanzados los objetivos educativos propuestos. Para llevar a cabo la evaluación, delimita 8 fases de trabajo muy concretas. Número 1, establecer los objetivos. Número 2, ordenar los objetivos en clasificaciones amplias. Número 3, definir los objetivos en términos de comportamiento. Número 4, establecer las situaciones adecuadas para que pueda demostrarse la consecución de los objetivos. Número 5, explicar los propósitos de la estrategia a las personas responsables en las situaciones apropiadas. Número 6, seleccionar o desarrollar los medios técnicos adecuados. Número 7, recopilar los datos de trabajo. Y número 8, comparar los datos con los objetivos de comportamiento. Otro autor es Cronbach, que nos habla de la diferencia entre evaluación y juicio. Para él, la evaluación se orienta hacia una decisión que es preciso tomar de una manera fundada. Y el juicio no supone que se tome ninguna decisión, se queda solamente en el orden de la constatación. Importancia actual de la evaluación de los sistemas educativos. El aprendizaje de los alumnos se evalúa y a través de los resultados la excelencia o deficiencia del sistema. Es algo incorrecto, ya que los resultados no dependen de lo que hagan o dejen de hacer los alumnos. Se convierte en un elemento de autoridad y control, sin tener la participación y crítica por parte del alumno. La evaluación en los sistemas educativos descentralizados y democráticos. El federalismo en materia educativa ha consistido en la distribución de las responsabilidades educativas en los diversos niveles de gobierno. La Ley General de Educación, aprobado en 1993, ratifica el carácter nacional de la educación básica y de la formación de profesores. La democracia como sistema político de gobierno. Se debe de reconocer una democracia como sistema de gobierno con los principios que lo inspiran, como lo es la justificación del gasto público para ver que el país lo hace democráticamente. El sistema educativo, así como los planteles, deben dar respuestas a las diferentes culturas, ideologías, etnias y religiones. Si se aplica una evaluación con funcionalidad formativa, el resultado será lo más apropiado, sabiendo aplicar la evaluación correcta para cada ámbito educativo. Ámbitos de la evaluación. La evaluación permanente aplicada dentro del sistema ha sido una tarea del profesorado dirigida casi exclusivamente al aprendizaje de los alumnos, ya que la finalidad de toda educación institucional es conseguir un buen nivel de formación en las generaciones jóvenes, comprobar puntualmente y en un momento final este resultado resulta un dato necesario
para las administraciones con competencias de la enseñanza. Lo que no parece tan razonable es que sea este el único indicador evaluado. Porque esos resultados individuales en la mayoría de los estudios que se llevan a cabo dependen de la valorización realizada por la diversidad de los profesores, con diferentes criterios y distintos referentes. Porque los resultados que alcanzan los alumnos están condicionados fuertemente por el funcionamiento de otros muchos componentes que se integran al sistema educativo. El rendimiento de un estudiante no depende exclusivamente de sus capacidades o su esfuerzo personal, ni de la mayor o menor idoneidad del profesor. Depende también de la organización general de la administración y de los centros escolares. Dentro del sistema educativo aparecen 3 grandes ámbitos para aplicar la evaluación: la administración educativa, los centros escolares y los procesos de enseñanza y aprendizaje. Evaluación de las administraciones educativas. En el marco en el que se desarrolla el sistema educativo de un país lo determina la administración correspondiente al emitir las normas legales que establecen las vías que guiarán su organización y funcionamiento general. La división y subdivisión interna que se establece en una administración educativa deberá estar en función de la estructura del sistema escolar. Para evaluar esta estructura organizativa podrán considerarse algunos indicadores que pongan de manifiesto estos datos. Presenta coherencia formal entre sus distintas unidades, establece la relación adecuada entre estas unidades, coordina correctamente la toma de decisiones entre estas diferentes unidades, satisface los objetivos sociales en cada momento, mantiene los niveles de eficacia y eficiencia exigibles en función de las necesidades, prevé las medidas y actuaciones oportunas para poseer un conocimiento permanente y toma nuevas decisiones en base a los datos obtenidos de evaluación del sistema. Normas legales emitidas. El funcionamiento del sistema educativo de un país se apoya en la normatividad que lo estructura y marca sus líneas básicas de actuación. Cualquier actividad educativa que tiene lugar está plasmada, prevista o regulada en alguna norma que enmarca sus objetivos, modo de realización, requisitos, etc. Todo esto favorece y facilita el desarrollo adecuado de la actividad en los centros, apoya el funcionamiento de la institución educativa, es coherente el conjunto de normas emitidas para las diferentes unidades de la administración, es posible el cumplimiento de las mismas en su totalidad o presentan dificultades evidentes, mejora la situación existente en el momento de su aparición, se controla su cumplimiento, se corrige cuando es necesario y se valora correctamente su incidencia en el desarrollo del sistema educativo. El funcionamiento de programas y servicios específicos. Habitualmente, antes de generalizar una innovación educativa, la administración aplica el programa correspondiente de forma experimental en determinados centros que puedan resultar idóneos para observar las ventajas e inconvenientes que presenta corregir y reforzar los elementos necesarios y posteriormente generalizarlo al conjunto del sistema. La evaluación de esta aplicación experimental es algo inudable, ya que es el único medio del que se dispone para comprobar su proceso de funcionamiento y los resultados que se obtienen. La evaluación de los centros escolares. Los hechos educativos tienen lugar en los centros escolares o instituciones educativas en general. Más concretamente, los procesos de enseñanza y aprendizaje se desarrollan fundamentalmente dentro del aula y son la consecuencia de la interacción permanente entre profesor-alumnos y alumnos-alumnos. El comprobar y valorar cómo van engranando las diferentes y muy diversas componentes que lo integran son decisivos para su buena marcha y sobre todo para procurar su mejora paulatina tanto en sus elementos de administración como en los más estrictamente pedagógicos. Miguel Ángel Santos Guerrera presenta un modelo de evaluación etnográfica cualitativa, eminentemente procesal y cuya forma de aplicación concreta debe decidir cada equipo de docentes en función de las características de su centro. En las teorías sobre modelos ideales se pretende llegar a definir indicadores de calidad que marquen definitivamente cómo debería funcionar un sistema educativo con garantía de respuesta adecuada a las demandas de formación. Partiendo de ese modelo, debe calcularse de manera matemática la distancia existente entre los ideales propuestos y el funcionamiento real del centro. Es posible llegar a un modelo evaluador individualizado para cada centro, elaborado por los profesionales que trabajan en él y sumamente práctico para dirigir el cambio hacia la mejora en todas las órdenes de funcionamiento. Con objeto de llevarlo a cabo, es preciso desarrollar las siguientes fases. Decidir los componentes del centro que se van a evaluar. Para cada componente, definir el objetivo general que se pretende alcanzar, formular indicadores que sirvan de pauta cercana, bien definida, evaluable, para valorar procesualmente el camino hacia ese objetivo y llegar a concluir con rigor los aspectos conseguidos y los puntos débiles del mismo. Examinar la realidad del centro, individual o colectivamente en relación con cada indicador. Determinar la distancia entre el indicador y la realidad. Deducir las acciones necesarias para llegar a cubrir las distancias identificadas. En reseña de la publicación del Ministerio de Educación y Ciencias sobre evaluación interna del centro educativo, el Ministerio de Educación y Cultura está proponiendo la aplicación del modelo de la Fundación Europea para la Gestión de Calidad,
que, procedente del mundo empresarial, parece mostrarse válido en el mundo de la educación. Se considera un instrumento de máxima utilidad para mejorar el funcionamiento de los centros y centra su atención en 9 criterios, estimados como las claves para la efectividad y mejora permanente de la institución que lo aplica. Los puntos serían liderazgo, estrategia y planificación, gestión de personal, recursos, procesos, satisfacción del cliente, satisfacción del personal, impacto en la sociedad y resultados del centro. La evaluación continuada de estos criterios, mediante subcriterios o indicadores señalados al efecto para cada uno de ellos, permite detectar los puntos fuertes y las áreas de mejora, por lo que constituye la base del perfeccionamiento que pueda producirse con su desarrollo. Esto constituye un conjunto de métodos que puede favorecer la reflexión por parte de los profesionales y la comunidad educativa en su conjunto, si así se plantea, y ayudar a que se implemente sistemática y rigurosamente. Dentro del planteamiento abierto para la evaluación del centro, se deja constancia con las pautas que se ofrecen en la bibliografía citada en cuanto a fases de evaluación, participantes, elaboración de instrumentos o definición de técnicas. El profesorado de un centro puede organizar su propio modelo de evaluación definiendo los siguientes puntos. ¿Para qué evaluar? ¿Qué se va a evaluar? ¿Quiénes participarán y de qué manera? Fases de la evaluación y temporalización de las mismas. Metodología de la evaluación. Técnicas que se utilizarán para la evaluación. Elaboración o selección de los instrumentos adecuados para la recogida de datos e información final. Obtención de conclusiones finales, toma de decisiones e información a los afectados. Evaluación. Concepto, tipología y objetivos. El concepto de evaluación se ha estado transformando según se profundiza su sentido, aplicaciones y virtualidades. Dentro de la tipología de la evaluación, encontramos en primer lugar la evaluación según su funcionalidad. Algunos autores determinan para la evaluación funciones tales como la predictiva, de regulación, formativa, prospectiva, de control de calidad, etc. Sin embargo, nos enfocaremos en dos funciones principales, la función sumativa y la función formativa de Scriven. La función sumativa de la evaluación se enfoca a la valoración de productos o procesos que se consideran terminados. Su objetivo es determinar el valor del producto final. La función sumativa de la evaluación tiene como fin asegurar que el producto responda a las características del sistema. La función formativa de la evaluación se enfoca a la valoración de procesos, obtención continua y rigurosa de datos a lo largo de este mismo proceso. Su objetivo es mejorar o perfeccionar el proceso que se evalúa. La función sumativa de la evaluación tiene como fin garantizar que los medios de ese sistema sean adecuados a las características de los implicados en el proceso evaluado. En segundo lugar tenemos la evaluación según su normatipo. El normatipo es el referente que se toma para evaluar un objeto o sujeto. Según este referente sea externo o interno al sujeto, la evaluación se denomina nomotética o ideográfica respectivamente. Dentro de la evaluación nomotética podemos distinguir dos tipos de referentes externos, evaluación normativa y evaluación criterial. La normativa es la valoración de un sujeto en función del nivel del grupo en el que se haya integrado. Pretende determinar la posición ordinal de un sujeto dentro de un grupo. Y la criterial se basa en la delimitación de un campo de conductas bien explicitado y la determinación de la actuación del individuo en relación con ese campo. Y la evaluación ideográfica se da cuando el referente es interno al sujeto. Esta evalúa las capacidades que el alumno posee y sus posibilidades de desarrollo en función de sus circunstancias particulares. Se evalúa durante el proceso y se valora el rendimiento final alcanzado. La evaluación según su temporalización. Dependiendo de la situación en que se aplique la evaluación, se determina si la evaluación es inicial, procesual o continua. La evaluación inicial es aquella que se aplica al comienzo de un proceso evaluador. Esta situación puede representarse cuando un alumno llega a un centro para empezar o continuar sus estudios. La evaluación procesual es la valoración continua del aprendizaje del alumnado y de la enseñanza del profesor mediante la obtención sistemática de datos. Esta evaluación es la única que permite mejorar el proceso de enseñanza, ya que es durante este periodo que se pueden detectar tantos fallos como elementos
que están manejando de manera positiva y así subsanar o reforzar sus conocimientos. Evaluación final. Se realiza al terminar un proceso, refiriéndose al final de un ciclo, parcial, curso o etapa educativa. Supone un momento de reflexión en torno a lo alcanzado después de un plazo establecido para llevar a cabo determinadas actividades y aprendizajes. A su vez, no tiene que coincidir con una evaluación con base a un examen o una prueba. Autoevaluación. Se produce cuando el sujeto evalúa sus propias actuaciones. Es un objeto de evaluación que toda persona realiza a lo largo de su vida, ya que continuamente se toman decisiones en función de la valoración positiva o negativa de una actuación específica, una relación tenida a un trabajo llevado a cabo. Coevaluación. Consiste en la evaluación mutua, conjunta de una actividad o un trabajo determinado realizado entre varios miembros. Tras la práctica, cada uno de ellos valora lo que le ha parecido más interesante de los otros colaboradores. Y por último, la heteroevaluación. Consiste en la evaluación que realiza una persona sobre otra, así como su trabajo, su actuación, rendimiento, desempeño, etc. Es un referente del método de evaluación que lleva a cabo un profesor con sus alumnos.